Esta historia comienza con un joven explicando lo que es el efecto mariposa y cómo éste puede cambiar el destino de la humanidad con una simple acción, mencionando también que, durante toda su vida, había tomado malas decisiones. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por una voz femenina que lo llama desde afuera de su cuarto, una voz que pide que le abra la puerta. Esta voz insistiría en que el joven abra la puerta, cada vez tornándose más sombría, asustando al joven, quien piensa lo acosadora que es. Es entonces que la dueña de esa voz se abriría paso, clavando una espada en la puerta y comenzando a abrirla mientras el joven le grita que eso está en contra de las reglas y que, además, el presidente estudiantil dijo que quienes rompan las reglas recibirán el castigo divino. Pero la voz de afuera le diría que, para la mala suerte del joven, ella era la presidenta estudiantil, haciendo que la puerta salga volando con una explosión, mientras esa misma voz le dice que el joven la ha estado ignorando más de 32 veces, lo cual sorprende al joven, ya que no pensaba que fueran contadas. Es entonces que esta mujer se acercaría al joven, quien es nuestro protagonista, cuyo nombre es Daud Campbell, y le preguntaría si acaso quiere casarse con ella. Daud le diría a la mujer que espere un momento, llamándola por su nombre, que era el Nore. Pero entonces ambos son interrumpidos por otra mujer que está en la ventana. Esta se llamaba Sierras, quien le pregunta a el Nore cómo se atrevía a codiciar a un hombre casado, preguntándole si acaso todos en su familia son iguales. El Nore le preguntaría a la mujer si acaso este lugar no era demasiado público para una asesina como ella, pero la mujer le diría que entonces eliminaría a todos los testigos, ya que ese era su credo. Daud les diría a ambas que se estaba sintiendo muy incómodo en ese momento y que, además, aún no ha pensado en casarse. Pero entonces el techo de la habitación sería destruido y, de arriba, una mujer llamada Lilu caería, diciéndole a Daud que viva con ella, además de informarle que los preparativos para la boda de ambos estaban listos y que lo único que faltaba era que él se fuera con ella. Pero entonces otra mujer llamada Yuria saltaría para atacar a Lilu, mientras le pregunta a Daud qué es lo que él hace para estar siempre rodeado de mujeres tan idiotas y que, como su prometida, ella no puede permitir eso. Pero nuevamente otra mujer irrumpe en el cuarto, esta vez, una mujer de pelo rojo con cuernos en la cabeza, quien les dice a todas que cierren la boca y que Daud Campbell era de ella. Esta mujer se llamaba Feinol, entonces el Nore diría que la única solución para esta disputa era una competición, causando que todas las otras mujeres se miren entre ellas con intenciones asesinas, comenzando a enfrentarse entre sí. ¿Es entonces que, nuestro protagonista se preguntaría cómo terminó en esa situación? Recordando al instante la razón, resulta que él fue transportado a un juego de supervivencia mágico llamado Savior Rising, un juego con una historia juvenil sobre una academia. Luego contaría él como nuestro protagonista completó el juego y que al momento después de hacerlo fue transportado dentro de este sin saber el por qué, siendo trasladado al cuerpo de un personaje secundario con muy poca importancia llamado Daud Campbell, el cual era hijo de un vizconde sin nombre que se dedicaba a la agricultura, recordando el momento en el que Daud Campbell se alejaba de su hogar para irse a la Academia Elfante, siendo despedido por su padre quien le desea buena suerte y que no cause problemas y que lo mejor era que no llamara la atención. Luego nuestro prota hablaría sobre las estadísticas del personaje Daud Campbell, las cuales eran todas del nivel más bajo posible, además de que está obligado a ir a la academia ya que esa era una de las misiones principales del juego y que si él llega a ignorar alguna misión de estas, sería el fin del juego para él. Además de que la academia a la que él se dirige es un lugar que en un punto de la historia caerá ante el caos debido a la violencia de los villanos, por lo que él se asegurará de no causar nada que ponga su supervivencia en peligro. Luego nuestro prota le diría a su padre que hará todo lo posible para no llamar la atención de ninguna manera, comenzando de esa manera su vida en la academia. Pero más tarde, vemos a nuestro querido Daud en el vagón del tren, el cual se encuentra nervioso ya que enfrente de ella se encuentra Aunor Eleanoras, alias la Tristán, la cual ella es el jefe final de ese mundo, contando también cómo ella se supone que se enfrenta a la protagonista del juego, en la cual la pelea de estas causa que la mentalidad de Elnore vaya lentamente degradándose hasta convertirse en un demonio que solo la protagonista puede derrotar. Luego vemos como Elnore le pregunta a Daud si se encuentra bien, preguntándole si necesita un médico, pero él le diría que no y que se encontraba bien. Luego Elnore le explicaría que un subordinado suyo hizo que ella se sentara con él para así cuidar su imagen y demostrar que la familia Elinarice es accesible con otras familias con menos recursos. Mientras tanto Daud piensa en el hecho de que ella se ve muy distinta a lo que se solía decir de ella,
Luego el Nore le pregunta a Daud por qué no responde, preguntándole si tiene curiosidad por algo más. Él le diría que no es eso y que solo está sorprendido ya que no pensaba que ella fuera tan amable. Ella le preguntaría si acaso escuchó cosas malas sobre ella. Pero él se daría cuenta que lo dijo sin antes conocerla, ya que esa información la tenía gracias al juego. Ella entonces le pregunta si acaso no se habían visto antes, pero él le diría que no y que solamente escuchó de ella que es alguien bastante estricta, pero luego ella le dice que él es algo raro y él le contesta que se lo dicen bastante seguido mientras empieza a pensar en que se supone que él es solo un personaje secundario y no debe llamar la atención y simplemente limitarse a observar. Esto lo pensaría mientras mira por la ventana, pero entonces él notaría que estaban cayendo piedras, viendo luego como una gran piedra se acercaba a donde estaban él y el Nore. Daud entonces le pediría disculpas a ella mientras se le tira encima para poder evitar el golpe de la piedra, ya que el Nore tiene un hechizo de protección que la protege en todo momento y esa es la razón por la cual Daud se tiró sobre ella, ya que con sus estadísticas actuales él no podría sobrevivir al impacto de la piedra. Luego el Nore le pregunta si acaso se encuentra bien. A lo que él le dice que sí. Ella le preguntaría si podría por favor moverse ya que él era muy pesado. Dándose cuenta nuestro prota que él estaba sobre ella, él le pediría disculpas, pero ella le dice que no se preocupe ya que después de todo él lo hizo para salvarla. Entendiendo sus intenciones a pesar de que no muchos hombres se acercan a ella, pero Daud sabría que en realidad lo hizo para salvarse a sí mismo, pero decidiría seguirle la corriente. Luego ella le pregunta su nombre. Claro, Daud duraría de decírselo ya que eso podría hacer que se encuentre más seguido con ella, pero al final se lo terminaría diciendo, presentándose como Daud Campbell. Luego el Nore le diría que no lo olvidaría y que luego se lo pagaría de alguna forma. Esto haría que nuestro protagonista ganará ciertos beneficios como por ejemplo unas habilidades llamadas supervivencia desesperada y encanto mortal. Más tarde, Daud estaría siendo atendido por un médico mientras alguien le dice que será transportado en carruaje. Luego vemos a Daud siendo transportado a la academia mientras piensa en una habilidad que desbloqueó que causa que reciba varias recompensas cuando alguien que sea un villano se interese en él. Pensando en cómo en la zona que su padre controla no hay gente mala, por lo que el hecho de desbloquear esa habilidad era muy raro, él revisaría luego las cosas que obtuvo y desbloqueó. Luego del accidente del tren, viendo que poseía una habilidad que le facilita tener el interés de aquellos que son malvados o tienen rasgos de villanía, y también miraría esa habilidad que se llamaba supervivencia desesperada, la cual le sería muy útil en ciertas ocasiones, pero su atención se centraría en la habilidad de encanto mortal, pensando en los personajes que tienen esas características y el cómo cada uno es peor o más trastornado que el anterior, pero entonces él se calmaría, enfocándose en lo positivo y en lo que puede sacar de esa habilidad, pero le parecería raro el hecho de no poder saber cuánto alcance tiene esa habilidad, ya que en la ventana de habilidades él ve que el rango de esta es desconocido. Luego el médico que lo acompañaba en el carruaje le pregunta si está bien, preguntándole si necesita una evaluación psicológica, pero él le dice que no. Poco después él llegaría a la academia, respirando antes de entrar para luego dirigirse a una asamblea donde les agradecen el poder haber llegado a pesar del incidente del tren. Luego vemos a Daud pensando en una conversación que tuvo con el médico que lo acompañaba, quien le dice que él también viene de una familia sin nombre y de bajos recursos, preguntándole si acaso pensaba que era una casualidad que aquellas rocas cayeran justamente en el vagón donde estaban él y el Nore. Luego le diría que el Nore tiene muchos enemigos y que lo mejor para él era evitarla para así poder estar fuera de peligro. Él le diría que lo tendría en cuenta, pero en el fondo sabe que ya está involucrado con ella y también que no le sorprende que en esta academia ella tenga tantos enemigos, pero sus pensamientos son interrumpidos por un hombre, el cual le grita que cómo se atreve a estar distraído y que además desde que llegó, él no ha podido encontrar a alguien que sea su pareja de combate, ya que después de la ceremonia de bienvenida, se realiza un combate entre los alumnos, pero dado que nuestro prota es bien pendejo y distraído, no consiguió a nadie con quien pelear, por lo que su oponente fue elegido de forma automática. Él les pediría disculpas y les preguntaría con quién deberá pelear. Es entonces que él se pondría serio y pensaría que, debido a que todos consiguieron un oponente, la única persona que le quedaría a él sería una mujer llamada Alia Crexenax, la cual aparece frente a Daud, sorprendiéndolo y haciendo que caiga al piso mientras ella le ofrece una mano.
Pero él le dice que está bien como está mientras piensa en cómo ella es un personaje que en el futuro se convertirá en la protagonista del juego. Daud estaría sorprendido por haberse encontrado tan rápido con la que se supone es la protagonista del juego, pensando acaso si estaba en problemas debido a este encuentro, pero entonces la cámara se mueve a otro lugar, donde vemos a una mujer preocupada quien está acompañada de otros nobles. Estos estarían preocupados por la llegada de Elnore, preguntándose cuándo llegará ella. Es entonces que ella aparece, con su espada y ropa cubiertas de sangre. Luego la mujer preocupada le preguntaría dónde ha estado. Y que tiene muchas preguntas para ella. Elnore le diría que se estaba ocupando de algunas cosas. Entonces la mujer de pelo marrón les diría a los otros nobles que las dejarán solas un momento para hablar. Luego de que éstas quedarán solas, la mujer le preguntaría a Elnore cuántas personas mató. Elnore le diría que fueron 12 pero que fue culpa de ellos ya que ellos intentaron matarla y que lo que pasó en el tren no había sido un accidente y que ella descubrió a los responsables y ya que ella estaba cerca, decidió ir y eliminarlos, pero la mujer le dice que ese asunto debería de habérselo dejado a la escuela, pero Elnore le pregunta ¿para qué? ¿Para qué así la escuela los perdone y luego los libere? La mujer le daría la razón sobre eso, pero le pediría también que por favor se cambie de ropa ya que dentro de poco empezarían los duelos de exhibición y que si se apura podrá ver a Elia pelear contra nuestro querido Dark Campbell. Elnore le preguntaría si en serio se trata de él. La mujer le diría que sí y luego la otra le preguntaría cómo es que lo conoce. Elnore solo pensaría en lo inútil que él se veía en el tren, recordando con lo que parece ser algo de cariño lo raro que éste se veía. Mientras tanto en otro lado, vemos a Daud en la arena de combate a punto de pelear contra Elia mientras otros estudiantes hablan sobre cómo seguramente él será derrotado rápidamente. Daud pensaría en el hecho de que sus estadísticas son tan bajas que un solo golpe de Elia sería fatal, pero también pensaría que esto podría ser bueno ya que con su habilidad de supervivencia desesperada podrá quizás lograr defenderse, pensando también que en el público hay muchos otros individuos que pueden ser considerados malvados y que si él logra sobrevivir entonces podría captar su atención, pero entonces Elia llamaría su atención, diciéndole que por favor sea honesto con ella, preguntándole si en realidad él era muy débil. Lo cual deja a Daud algo conmocionado, pero ella entonces lo confirma, diciéndole que ella planeaba darle una paliza. Él le preguntaría por qué. A lo que ella le dice que se debe a que él estaba junto con Elnore en el tren, diciéndole que ella la odia, no solo a ella sino a toda su familia y su casa noble. Daud pensaría que el hecho de que ella les tenga odio tiene sentido, ya que la familia de Elnore, es decir los Tristán, son una familia muy malvada. Luego él trataría de explicarle que simplemente estaban en la misma habitación, pero ella le dice que aún así, él le recuerda mucho a ella y eso la hacía enojar, preguntándole si acaso deberían quizás fingir que pelean. Y aunque esa oferta a nuestro prota le parece tentadora, si no logra mejorar estadísticas entonces podría ser peligroso para él en los próximos días. Así que entonces él le diría que no se contenga y pelee con todo lo que tiene, diciéndole que en realidad le gusta bastante el combate, dejando algo extrañada a Elia quien le pregunta si habla en serio, pero Daud pensaría que claramente no habla en serio pero que si quería que ella diera todo de sí, así que le diría que él habla tan en serio como el odio que ella tiene por Elnore. Es entonces que ella le dice que en ese caso ella no se sentirá mal al pelear con él, lanzándose contra él para atacarlo. Daud milagrosamente lograría esquivar por poco el primer ataque, sorprendiéndose a sí mismo y a Elia, la cual piensa que él no es tan debilucho como pensó que era, diciéndole que entonces iría aún más duro en contra de él, preparando otro ataque en su contra, pero justo en ese momento, la habilidad de supervivencia desesperada de Daud se activaría, poniéndole el rango EX, elevando su fuerza al máximo y preparando así un feroz golpe que termina en la cara de Elia, sorprendiendo no solo a Daud sino también a Elia, pero sobre todo a Daud, el cual se impresiona de que la habilidad le diera el rango máximo de EX. Volviendo a la pelea, Elia saldría volando por el tremendo madrazo que recibió en la cara, dejando sorprendidos a todos los presentes, dejando así fuera de combate a Elia. Más tarde, vemos una reunión entre los altos mandos de la academia, quienes discuten acerca del combate de Daud y cómo no podían creer que éste hubiera ganado. Luego vemos a un hombre de pelo verde llamado Conrad, el cual les habla de que Daud no tiene ningún potencial de combate, pero que el golpe que le dio a Elia era definitivamente real y de una gran habilidad. Una mujer del fondo le preguntaría cómo es eso posible, pero Conrad les diría que nadie en toda la academia de Elfante podría resistir ese golpe,
empezando por él mismo y que las posibilidades de que pudiera vencer a Elia eran prácticamente imposibles, pero que a través de alguna forma él logró derrotarla, lo que les hace pensar en la posibilidad de que él realmente es un genio. Pero entonces una mujer de pelo azul diría que es muy difícil aceptar semejante derrota y que el patrocinador de Elia no estará contento con el resultado, pero que aún así sería una gran pérdida para la academia perder a un alumno con un aparente buen potencial, diciendo que si la posibilidad de que Daud en realidad es un genio es real, entonces su fraude pronto saldrá a la luz. Conrad le preguntaría a qué se refiere. Por lo que la mujer de pelo azul le explicaría que en la academia hay muchos estudiantes nuevos que requerirán de un trato especial, por lo que si Daud resulta ser alguien con potencial, entonces él tendría un papel que desarrollar. Más tarde, en otro lado, vemos a Daud en su habitación viendo un papel con la noticia de su victoria en contra de Elia, desbloqueando con esto una serie de recompensas que involucran la atención e interés que recibe de ciertos personajes, entendiendo así que aparentemente una parte de las recompensas aquí se basa en el interés y que además con los puntos que recibe de estos intereses puede gastarlos en la tienda de puntos. Pero a nuestro prota le preocuparía gravemente el hecho de que el interés de Elnore aumentará en él, ya que él no quería tener que involucrarse más con ella, pero gracias a su interés él recibió unas recompensas bastante buenas como la técnica de espada de los Tristán, pero entonces Daud vería que entre los personajes que tienen interés en él se encuentra Elia. Esto le parecería raro, ya que se supone que las recompensas solo vienen de villanos, pero se supone que ella no es una villana, por lo que le parecería raro que ella esté ahí. Pero entonces se ve interrumpido cuando alguien toca la puerta, siendo la propia Elia la que está fuera de la habitación, preguntando si Daud se encuentra dentro. Daud se quedaría preocupado, ya que no entiende qué hace ella aquí, pensando que quizás si se queda callado ella se vaya, pero Elia desde afuera le diría que sabe que él está ahí, diciéndole que si no abre entonces ella tiraría la puerta abajo, a lo que Daud le pregunta si está loca. Haciendo que Elia confirme que él está dentro, entonces ella le pregunta si puede entrar. Ya que ella tiene algo que decirle, Daud le preguntaría qué cosa es. A lo que ella le dice que solamente quiere hablar de cosas para así ambos se conozcan mejor. Más tarde, vemos a Elia alejarse del cuarto de Daud mientras se queja del dolor de cuello causado por su duelo con él, pensando en que debería haberse ido con él. Es entonces que vemos como hace unos minutos atrás, una maestra tuvo que sacar a la fuerza a Elia del cuarto de Daud. Elia mientras tanto pensaría que hay algo raro con Daud y que lo mejor sería acercarse a él, pero ella es muy mala para hacerse amiga de un hombre, pero entonces accidentalmente ella se chocaría con alguien, haciendo que a la otra persona se le caiga una bolsa. Elia pediría disculpas mientras recoge esa bolsa para devolverla a la persona que chocó, pero al levantar la vista ella vería que se trata de Elnore, quien le pregunta si se encuentra bien. Es entonces que Elia se sorprendería al estar frente a ella, sintiéndose como si estuviera frente a un tornado de fuego, agarrando el mango de su espada de forma instintiva, pero luego le respondería de forma incómoda que se encuentra bien mientras piensa en el hecho de que agarró el mango de su espada. Elnore entonces le extendería la mano, haciendo que Elia piense en si acaso ella vio lo que hizo con su espada y en por qué no hizo nada al respecto, pero Elnore le diría que le devolviera la bolsa. Elia se la devolvería mientras piensa en cómo rayos Daud está involucrada con ella. Es entonces que antes de irse, Elia le dice dónde encontrar el cuarto de Daud a Elnore, pero ésta le diría que espere, preguntándole cómo es que ella sabe dónde queda su cuarto. Ella le diría que es porque estuvo un rato con él. Elnore le pregunta con qué propósito hizo eso. A lo que Elia le dice simplemente para poder socializar, pero entonces Elnore le dice que los nuevos estudiantes no pueden mezclarse con los de su género opuesto. Elia preguntaría qué regla dice eso. Pero Elnore le dice que es una regla que acaba de inventarla, advirtiéndole que no vuelva a hacerlo. Luego Elia le preguntaría a Elnore qué relación tiene ella con Daud, a lo que Elnore le dice que ninguna y que será mejor que ella recuerde la nueva regla que ella como presidente estudiantil acababa de crear. Luego le daría la espalda a Elia mientras esta última piensa que hay algo relacionado entre Daud y Elnore, pero que no sabe qué puede ser. Al día siguiente, vemos a todos los alumnos reunidos fuera de la academia mientras nuestro prota nos explica que se realizará un examen de tarea de clase, el cual sirve para analizar las habilidades de los estudiantes, pero el problema más importante era que Elia estaba en su grupo y no deja de molestarlo, dándose cuenta que el interés de ella en él había aumentado.
También recordaría que el día anterior él recibió una bolsa con bocadillo y una nota donde le deseaban buena suerte para el examen de hoy, haciéndole pensar que ahora él tiene un acosador en algún lado. Luego él suspiraría cansado mientras trata de concentrarse en el examen, pero luego el Nore aparecería, presentándose al grupo donde Daud estaba, lo cual hace que él se preocupe, ya que si bien el día de hoy el Nore tendría un evento, él no pensaba que ella se encargaría de ellos personalmente, pensando también que sería raro si algo malo no pasara el día de hoy debido a esto. Luego vemos como horas antes del examen, los altos mandos de la academia se reunieron para hablar de Daud, donde decidieron poner a el Nore a cargo del grupo donde él estaba para ver si realmente él era alguien con habilidades. Luego vemos de nuevo al grupo, el cual está siendo guiado por el Nore. Más tarde, vemos cómo el grupo llega a la zona del examen, sorprendiéndose por el lugar, pero entonces repentinamente se apagarían las luces. Es entonces que Elia le pregunta a el Nore si acaso eso era parte del examen. Pero esto nuestro prota ya tenía claro lo que pasaba, la puerta del lugar había sido sellada y la luz fue cortada, lo cual claramente era una trampa y no parte del examen. Luego Daud se daría cuenta de una cosa. Él notaría que el grupo en el que él está se encuentra conformado por personajes importantes que se supone son parte del grupo del personaje principal, recordando que este lugar es el primero donde ellos se encuentran, haciendo que Daud se dé cuenta que las personas de este grupo son todas importantes. Es entonces que Daud les dice, señalando un mapa, que el lugar más seguro era la sala central, añadiendo que ahí deben haber suministros y otras cosas útiles y que además es un lugar perfecto para poder defenderse en caso de una emboscada. Eso último haría preocupar un poco al grupo, pero Daud ya sabía que el Nore y Elia se dieron cuenta de que ellos no eran los únicos aquí. Luego Daud les diría que él tomaría otro camino, haciendo que Elia le pregunte el por qué. Él le dice que se debe a que es algo necesario, pero ella aún así le pregunta el por qué, además de que el camino que él tomara está en dirección contraria a la sala central, pero él le diría que no puede explicárselo ahora, pero que era algo importante y se lo explicará más tarde. Daud pensaría en cómo verdaderamente era algo importante, ya que para él es importante mantenerse con vida. Luego vemos a Daud caminar por un pasillo mientras piensa en cómo funcionó su excusa de irse por este camino, pensando que quizás el hecho de haber derrotado a Elia le dio algo de credibilidad a sus palabras. Luego él pensaría en cómo ahora simplemente debe esconderse hasta que el evento actual termine, ya que después de todo el objetivo de asesinato del lugar es el Nore, así que solo debe esconderse y esperar. Pero entonces alguien llamaría a nuestro prota por detrás. Él miraría y vería que se trata de un hombre quien le dice que está aquí para arreglar el problema de las luces y que si acaso él podría ayudarlo, ya que según él no tiene buena vista. Pero entonces Daud notaría que esta era una situación peligrosa. Luego la cámara cambia al grupo de el Nore y Elia, donde otra chica del grupo le preguntaría a Elia si acaso cree que Daud estará bien. Ella le diría que él seguramente tiene un plan para lo que sea que esté tramando, pero que en este momento deben centrarse en algo que está por pasarles justo en ese momento. Volviendo con Dawn y el tipo extraño, vemos cómo este tipo piensa en el hecho de que el resto de su equipo seguramente están siendo combatidos por el grupo de el Nore y Elia, pero que él solo se encargará de matar a el Nore, ya que este es un asesino profesional que piensa que logró engañar a Daud con facilidad. Luego Daud le diría que justo enfrente de ellos se encuentra la sala de control. Es entonces que el asesino lo subestimaría y trataría de atacarlo, revelando su verdadera identidad, mostrando que posee una habilidad para cambiar de apariencia. Pero nuestro querido Daud no se inmutaría. Este estaría incluso aliviado, ya que reconoció al instante quién es este asesino. Es un tipo llamado Hazmed. Daud estaría feliz de que fuera él y no alguien más fuerte, ya que entonces la cosa pudo haberse podido peligrosa. Hazmed se pondría en guardia mientras sigue hablándole a Hazmed sobre que no es una gran amenaza, pero este lo miraría con odio sin no entender cómo rayos él sabe quién es. Pero que aún así no dejaría que eso lo afecte, lanzándose al ataque contra Daud. Mientras tanto, con el grupo principal de Elia y el Nore, vemos como todo el grupo se enfrenta ferozmente contra un grupo de asesinos que intentaron emboscarlos. Elia le diría a otro de los miembros del grupo que congelé a unos cuantos de estos asesinos mientras pregunta dónde se encuentra el Nore, la cual estaría derrotando fácilmente a varios enemigos ella sola. Luego esta tomaría a uno de los asesinos y le preguntaría si hay más de ellos en el lugar, diciéndole que si no le contesta entonces ella le rompería el cuello. El asesino le diría que en la zona se encuentra Hazmed, por lo que el Nore preguntaría dónde está él.
El asesino se negaría a responder, así que el Nore le pisaría la cara con su tacón causándole un gran dolor, preguntándole nuevamente si Hazmet se encontraba en el edificio. Cediendo finalmente y diciéndole que en efecto él se encuentra en el edificio, luego Elia le pregunta por qué fue tan cruel con ese tipo. A lo que el Nore le dice que es porque intentaron matarla y que además este tal Hazmet es un asesino capaz de tomar la apariencia de las personas a las que mata, preguntándole luego a Elia quién cree ella que es el mejor objetivo a atacar. Elia entonces se daría cuenta que Daud podría ser ese objetivo, luego Elia le pregunta a el Nore de nuevo cuál es su relación con Daud. A lo que ella le dice que no son nada y no tienen algún tipo de relación, al menos hasta donde ella sabe, dejando algo pensativa a Elia. Luego volvemos con Hazmet y Daud, donde vemos cómo Hazmet piensa en el hecho de que fue derrotado por alguien como Daud, preguntándose cómo era posible algo como eso. Veríamos entonces cómo Daud le da una paliza descomunal, donde éste utilizaría la técnica de espada de Tristán que obtuvo anteriormente, sorprendiendo a Hazmet por el hecho de que él conozca esa técnica y pensando que lo mejor hubiera sido no meterse con él en primer lugar. Luego él quedaría en el piso, preguntándole acaso a Daud si lo estaba humillando o solo jugando con él. Pero Daud no contestaría. Luego Hazmet, al ver que no obtiene respuesta, le diría que lo mate, pero Daud le diría que él no tiene intenciones de matarlo. Hazmet preguntaría por qué, a lo que Daud le dice que es para que así él se vaya y corra la voz de que ningún otro asesino se acerque a el Nore, ya que si ella sigue recibiendo ataques así, es posible que su demonio interior despierte, por lo que debe asegurarse de que reciba menos ataques. Luego Hazmet le pregunta qué hará él en caso de que él vuelva para una revancha. A lo que Daud le dice que simplemente lo intente de nuevo, ya que él entonces la protegería de nuevo y lo derrotaría. Luego Hazmet le pregunta si acaso ella es importante para él. Pero Daud le diría que algo así, pero apenas él dice eso, haría que el interés de villano de el Nore aumentará de golpe. Daud notaría eso y miraría detrás de él, viendo que detrás se encuentra la mismísima el Nore, quien escuchó lo que Daud dijo. Al día siguiente, vemos a la mujer de pelo marrón, la cual se está quejando por el hecho de que el canciller le haya pedido que descubra quién fue el responsable del ataque durante el día del examen, añadiendo que aparentemente hay una especie de espía dentro de la academia que aparentemente es quien proporcionó la información para el ataque del examen, diciéndole luego a el Nore que es consciente de las maniobras políticas en su contra, pero que aún así ya van 2 veces seguidas que intentan matarla. Pero el Nore no la estaría escuchando y estaría pensando en otra cosa. La directora entonces diría que quien sea que sea el que esté detrás de estos ataques definitivamente volverá a atacar, añadiendo también que el grupo de estudiantes que estaba con ella fue conmemorado por su gran desempeño contra esos asesinos, pero que el único que no aceptó la conmemoración fue Daud, lo cual le parecería raro, ya que no había ninguna razón para que él no reciba una, pareciendo como si él tratara de no llamar la atención. Entonces la directora le lanzaría una poción mientras le pregunta enojada qué rayos le pasa. El Nore agarraría la pócima en el aire mientras le pregunta a qué se refiere. La directora entonces le dice que ha estado distraída todo el día, a lo que el Nore le dice que cree que le ha empezado a interesar a alguien, lo cual deja perpleja a la directora, preguntando de quién se trata. El Nore le diría que ella lo acababa de mencionar, causando un silencio incómodo entre ambas hasta que la directora le pregunta si en serio a ella le gusta ese tonto. A lo que el Nore le dice que en ningún momento dijo que gusta de él, al menos no de momento. Eso último dejaría aún más perpleja a la directora, quien le dice que el archiduque Tristán estará enojado si se entera de esto, pero el Nore le diría que no le importa, además que no le agrada. Luego la directora le preguntaría que de todas formas, si él la estaba tratando amablemente, ya que normalmente ella empezaría sospechando. El Nore le daría la razón, diciéndole que le pondrá una prueba y que de momento solo observará de cerca. Mientras tanto con Daud, vemos que éste se encuentra en su cuarto, leyendo una carta de la academia donde le dicen que no pueden decirle de momento a qué clase pertenece él y que de momento solo puede esperar, pero él no quiere esperar nada además de esto, le parece, ya que al no tener clase, entonces debería estar en la misma clase que ella. Pero entonces una misión nueva se activaría, una que le dice que debe descubrir qué incidente sucederá mañana. En el día de recepción de los nuevos estudiantes, en ese evento es donde a los estudiantes se les asigna una clase dependiendo de lo que elijan, pero el verdadero problema para nuestro prota era el hecho de que el Nore y Elia estarían en el mismo lugar en ese evento y que tenerlas a las dos cerca podría ser peligroso.
Pero entonces nuestro protagonista se sorprendería al ver que desbloqueó una habilidad que le permite copiar las habilidades de otro aunque sea una sola vez, preguntándose si acaso podría copiar las habilidades de Elnore, pero llegaría a la conclusión de que no era buena idea ya que ella puede generar muchas habilidades trampas con el tiempo, pero nuestro prota de momento se enfocará en prepararse para el evento que llegará dentro de unos días y que además conoce el lugar perfecto que lo ayudará a prepararse. Es entonces que vemos como Daud se dirigió a un lugar en medio del bosque. Este lugar era el famoso almacén de equipo o tienda de puntos. Él entraría y buscaría algo, encontrando así muchas cosas útiles. Pero no lo que busca, encontrándolo después de unos minutos. Este objeto era un quemador de incienso llamado Ultrima de la divinidad, el cual dentro posee un gran poder de un dios. Él lo tomaría en sus manos y estaría por irse, pero de la nada el gran montón de cosas que estaban frente a él comenzarían a caerse, cayendo sobre él y creando una gran cantidad de polvo, pero para sorpresa de Daud, una vez el polvo se fue, él notaría que en sus brazos estaba una mujer de pelo negro. Esta mujer se llamaba Uriah Greyhunter, la cual era la jefa del capítulo 2, también conocida como la diosa de la espada maldita, añadiendo que el objeto que Daud buscaba era originalmente de ella y que por eso ella suele estar aquí. Es entonces que Uriah se sale de entre los brazos de nuestro prota. Él trataría de explicarle la situación, pero ella, sin dejar que hable, lo atacaría de inmediato. Uriah lo atacaría ferozmente mientras Daud piensa en el hecho de que esta situación, a diferencia de la pelea con Elia, sí que era una situación de vida o muerte, siendo atacado por Uriah, quien no le da descanso. Luego él trataría de explicarle que él no planeaba hacerle nada raro a ella mientras estaba dormida y que todo es un malentendido, pero ella lo miraría con odio y nuevamente lo atacaría con una brutalidad mortal. Pero afortunadamente nuestro protagonista conoce la forma para hacer que ella deje de atacarlo, pero esta era muy peligrosa. Es entonces que Daud simplemente se queda quieto frente a Uriah, quedándose a centímetros de su espada. Uriah entonces retrocedería 3 pasos y medio. Pero, ¿por qué pasa esto? Esto pasa debido a que Uriah sufre de una maldición donde si su enemigo se encuentra a esa distancia sería derrotado por ella, pero a cambio ella no puede dar un paso adelante. Es entonces que Uriah le pregunta si puede dar un paso adelante, pero entonces Daud se daría cuenta de algo. El lugar donde se encuentran ellos es el área personal de Uriah, un lugar donde nadie viene a visitarla, y eso solo podría significar una cosa. Es entonces que Daud se le ocurre ofrecerle galletas. Esto dejaría a Uriah sin palabras. Pero entonces Daud simplemente le lanza una galleta y eso hace que ella la atrape de forma graciosa con su boca. Luego Daud estaría aliviado de no haber muerto mientras Uriah le pregunta qué es lo que hace él aquí. Daud claramente no podía decirle que vino a robar aquel objeto, así que le diría que le habían encargado alimentarla. Ella se preguntaría de quién se trata, pero nuestro prota estaría distraído pensando en que le sería de utilidad para el futuro el tener buenas conexiones con Uriah, pero también pensaría en que no debería haberla conocido tan temprano en el juego. Así que luego Daud le diría que no se preocupe por su hermana ya que a ella le está yendo bien el Sacro Imperio, dejando a Uriah sin palabras mientras Daud también le dice que el emperador no se preocupa por ellas, pero que aún así ella necesita mantenerse escondida, contándonos el cómo ella es originalmente del Sacro Imperio y que la razón por la que se esconde del emperador es debido a la espada que ella porta, la cual se supone es un objeto maldito, y también el origen de su maldición de los 3 pasos. Más tarde, vemos a un grupo de estudiantes en lo alto de una colina, donde una maestra les estaría explicando que pronto deberán elegir una especialidad para ellos, ya sea la especialidad de mago, caballero o un hechicero. Luego un alumno le preguntaría si acaso el Sacro Imperio y la Alianza Tribal comparten las mismas asignaturas que ellos, a lo que la maestra le dice que en efecto comparten las mismas enseñanzas. Luego la maestra les diría que enseguida les explicaría más acerca de las especialidades. Mientras tanto, en el fondo, vemos a nuestro prota pensando en cómo esto es un tutorial donde se nos explica más información de este mundo. Luego un estudiante preguntaría acerca de una zona que podía verse desde la montaña, preguntando qué era. La profesora les diría que es una zona restringida y que quien se atreva a ir ahí sería castigado. Daud miraría la zona y él pensaría en cómo ese lugar es el remanente de una guerra entre el cielo y el infierno donde los guerreros de Dios atacaron a los demonios, y el cómo a pesar de que ya han pasado cientos de años desde esa guerra, los enfrentamientos entre ángeles y demonios aún persisten, haciendo esa zona de suma importancia si los demonios alguna vez se liberan. Luego otro alumno le pregunta a la profesora, la cual se llama Opelia, si podían acercarse a ver aquella zona restringida.
Pero la maestra les diría que no y que solo pueden estar en el borde de la barrera protectora del serafín y que estarán a salvo ahí. Luego Daud pensaría en cómo ahora simplemente la misión será solo almorzar y volver a su cuarto. Luego la maestra les diría que se detendrían a almorzar, pero Daud le preguntaría a la maestra si él podía comer más lejos de los demás. Entonces la maestra, algo insegura por lo que se dice de él, le diría que puede pero que no se vaya tan lejos, ya que si no entonces él se metería en muchos problemas. Mientras tanto otros estudiantes mirarían con algo de desprecio a Daud, ya que piensan que se le está subiendo la fama a la cabeza. Luego, vemos a Daud con aquel incensario de incienso que robó del escondite de Yuria, tratando de prenderlo, lográndolo y haciendo que una gran luz salga de esta. Daud miraría a aquella gran luz mientras que de fondo se escuchan a dos personas hablar sobre unas fuerzas aliadas y que estos solo pusieron un desagüe y luego se fueron. Hablando también sobre que uno de los individuos de esta conversación está aplanando el suelo en vez de excavar. Es entonces que vemos que quienes están teniendo esa conversación son dos ángeles, los cuales notarían la presencia de nuestro prota, diciendo que él lleva un buen rato mirándolos pero que aún así prefieren solo eso a que él hable y los moleste acercándose, pero esos ángeles rápidamente volverían a su conversación, ya que el que tenía la pala dejó de cavar, diciéndole al otro ángel que dejó de cavar debido a que una rana había salido del pozo. Pero luego otro ángel, el cual vino en una camión, les diría a los demás ángeles que unos troncos de madera de adobe habían llegado y que debían bajarlos. Luego el ángel del camión le preguntaría a otro ángel por qué está comiendo una galleta. El ángel de la galleta le dice que él es un soldado y que al igual que ella necesita energía. Pero su conversación se ve interrumpida por otro ángel de aspecto mayor, el cual les dice que vuelvan al trabajo. Luego vemos a otro ángel preguntarle a otro si acaso el vehículo de comida había llegado, pero el otro ángel le dice que no, ya que este estaba en reparaciones, por lo que debe esperar un poco más. Todo esto pasaba mientras Daud los miraba, dándose cuenta de que los ángeles no descienden a la tierra, ya que estos estaban ocupados siendo una especie de militares y como estos tienen una jerarquía de rangos y una cadena de mando. Añadiendo además que solo es posible conocer ángeles después del capítulo 2, mencionando también que el poder interactuar con ellos solo es posible mucho después. Pero Daud sabe una forma de poder interactuar con ellos antes, ya que él sabe qué es lo que los ángeles quieren. Es entonces que Daud sacaría su comida y la pondría frente al portal donde los ángeles pudieran verla. Los ángeles notarían esa comida y se preguntarían si tan solo podrían ir un momento con nuestro prota, pero entonces otro ángel le dice que no sea tonto, ya que éste no ha cumplido las condiciones para poder descender al mundo humano, pero Daud les diría a los ángeles que por favor coman antes de seguir trabajando, enviándoles comida a través del portal y dándole un poco a todos los ángeles, los cuales al ver semejante acto deciden descansar 10 minutos, Daud entonces les daría el resto de su comida. Los ángeles entonces quedarían satisfechos y llenos, agradecidos de semejante suerte que tienen incluso estando aún en su trabajo. Luego el que parecía ser el ángel de mayor rango le dice que le pase el incensiador con el que abrió el portal, pero luego el ángel le diría que bendeciría el objeto, ya que después de todo para eso abrió el portal. También le diría que pida lo que quiera mientras sea algo razonable, lo cual sorprende a nuestro prota, ya que él pensó que debería negociar mucho más con los ángeles. Pero luego el ángel le diría que seguramente Daud está pensando en por un ángel ayudaría a un don nadie como él, diciéndole también que este tiene una habilidad bastante interesante pero que aún no ha podido desarrollar en lo más mínimo, diciéndole también que debería enfocarse en esa habilidad ya que podría beneficiarlo en el futuro. Daud pensaría que quizás esa habilidad de la que habla se refiere a la que hace que las villanas se interesen en él. El ángel le diría que esa habilidad es más poderosa de lo que él piensa, pero que dependerá de él de qué forma la usara, aunque nuestro protagonista pensaría que gracias a esa habilidad terminó siendo atrapado por un monstruo como el Nore. También pensaría en que después de que el ángel bendiga el incensario, él comenzaría a pensar en la ruta más optimizada y beneficiosa para él. Luego el ángel le dice que terminó de bendecir el objeto, diciéndole antes de despedirse que crean en sí mismo, para luego cerrarse el portal por donde estaba. Daud pensaría en que solo realiza esto porque él no quiere morir, pero aún así trataría de seguir el consejo del ángel. Luego vemos a Daud pensando en los beneficios que el ángel le dio, como por ejemplo una que convierte todas sus estadísticas en constitución, la cual le será muy útil para la supervivencia, ya que la constitución está directamente relacionada con la salud, pero lamentablemente
Estas habilidades necesitan de mana para poder activarse y nuestro prota no tiene ni más mínima pizca de mana. Es entonces que vemos a Daud en el departamento de investigación de monstruos, donde el encargado se burlaría de él por no tener compañero, pero Daud le diría que su compañero de equipo llegaría pronto, haciendo que el encargado se ría ya que no cree que alguien quiera estar con alguien tan poco popular como él. Pero Daud le diría que solo espere ya que pronto este lugar se llenaría de gente ya que su compañera es alguien popular. Luego Daud miraría su reloj, pensando en que se supone que su compañero ya debía haber llegado. Es entonces que por un lado aparece Elia, quien saluda a Daud mientras pregunta si este era el departamento de investigación. Daud la saludaría mientras piensa en cómo él antes no quería tener que involucrarse con ella, pero aparentemente deberá hacerlo. Así que luego él le preguntaría si acaso esa oferta de conocerse más entre ellos aún seguía disponible. Esto dejaría a Elia impactada, comenzando a recordar todos los momentos raros y curiosos relacionados a Daud, pensando en que quizás ahora él está realizando una estrategia para que ella sienta celos y si ese es el caso, si estaba funcionando. Más tarde ese mismo día, vemos un edificio el cual es un simulador que imita los calabozos de monstruos. Luego vemos a Daud y Elia, donde Elia le pregunta a Daud si está seguro de entrar ahí. Daud le dice que tenga fe, además que se lo debe ya que ella intentó golpearlo antes en el duelo. Daud luego le diría que si ella quiere ser su amiga será mejor que entonces haga lo que él diga, indicándole al instante que un monstruo se aproxima. Elia derrotaría al monstruo con facilidad, pero luego Daud le dice que hay otros dos monstruos en el techo. Más tarde, vemos cómo Daud y Elia siguen en el simulador, con Daud dándole indicaciones de cómo derrotar a los monstruos señalando los puntos débiles de estos. Luego Elia le pediría que por favor deje de darle órdenes y que en vez de eso la ayude, pero él rápidamente le diría que no. Luego le indicaría que dos objetos filosos serían lanzados a ella y que deberá esquivarlos en 10 segundos. Acto seguido vemos como en efecto dos objetos parecidos a cuchillas salen volando en dirección a Elia. Ella rápidamente los bloquearía y luego seguiríamos viendo cómo Daud le seguiría dando indicaciones de cada monstruo o trampa del lugar. Luego vemos cómo Daud le avisa sobre un ataque monstruoso de un monstruo gigante, el cual su ataque fue bloqueado a duras penas por Elia. Luego está algo irritada, le diría a Daud que si tanto sabe de los monstruos, entonces él debería de encargarse de estos ya que entonces juntos podrán terminar esto rápido, pero Daud se quedaría en silencio mientras piensa. Como debido a que los monstruos del simulador son solo una recreación, su habilidad de supervivencia desesperada no se activará debido a que no existe un peligro real. Pero luego él vería como Elia se acerca hacia él con su espada. Es aquí donde él piensa si ella lo atacará, pero en realidad ella atacó a un monstruo que estaba a punto de atacar a Daud por su espalda, completando así el simulador y rompiendo un nuevo récord de velocidad en este. Aunque a Elia le parecería raro el hecho de que solo a ella le contará el récord, ya que a pesar de que era un calabozo para dos, solo Elia quedó registrada como nueva rompedora del récord. Daud entonces le diría que simplemente tuvieron suerte, diciéndole luego que se prepare ya que la siguiente zona es aún más peligrosa y difícil que está, lo cual hace enojar a Elia porque sabe que ella tendrá que encargarse sola de los enemigos. Pero mientras esto pasaba, vemos que Daud y Elia están siendo observados a través de una bola de cristal por la decana de hechicería llamada Percy. Esta vería a ambos mientras piensa que quizás deben invertir más fondos en los simulacros de calabozos, preguntándole luego a Conrad qué es lo que opina. Él le diría que sí, que parece que deberán invertir más fondos, preguntando si acaso ese simulador fue hecho por el departamento de diseño. A lo que otro empleado algo asustado le diría que sí. Luego Conrad resaltaría el hecho de que tuvo razón en fijarse en aquel individuo al que estuvo vigilando. Percy le preguntaría si acaso habla de Elia. Pero Conrad le dice que no, que él está hablando de Daud Campbell. Percy le preguntaría si en serio se está fijando en ese estafador que se aprovecha de Elia. Pero Conrad le diría que ella es una maga tonta, a lo que Conrad le dice que la guerrera Elia nunca podría haber conseguido el récord del simulador por ella misma, comenzando a explicar que si bien cualquiera que la vea pensaría que es la más fuerte, quien verdaderamente fue clave fue Daud con sus órdenes precisas y bien sincronizadas, diciendo que cada una de sus órdenes estaba bien calculada, pareciendo como si él hubiera estado en un campo de batalla miles de veces. Luego Conrad le dice a Percy que hagan una apuesta, pero justo antes de saber de qué apuesta se trata, la cámara cambia y volvemos a ver a Daud y Elia, los cuales se detendrían de golpe al escuchar a través de los altavoces del simulador la voz de Conrad,
quien les explica que con la decana Percy hicieron una apuesta que donde quieren ver si ellos dos podrán romper el récord del simulador siendo novatos, diciendo que si lo logran, él les dará el derecho de pedirle cualquier cosa a Percy aunque ésta no parecía muy contenta con la idea, luego Conrad añadiría que si no lo logran entonces no se sientan decepcionados ya que después de todo, esta era una hazaña muy difícil y el récord que consiguieron hace un momento ya de por sí era impresionante, pero Daud con toda la confianza del mundo diría que ambos pueden lograrlo aunque ella quedaría algo estupefacta por eso, Conrad se sorprendería por su iniciativa, diciéndoles que entonces comiencen. Mientras tanto en otro lado, vemos a la directora hablar con el Nore, la cual le dice a esta que últimamente ha venido al lugar donde están para relajarse pero que últimamente ha estado exagerando mucho. Luego el Nore le pide algo de agua, a lo que la directora le entrega una botella de agua mientras el Nore le dice que ella está tratando de recordar algo. Es entonces que la directora aprovecha para darle una carta, la cual tiene información sobre que nuestro querido Doug Campbell está en este momento junto con Elia. El Nore preguntaría si están hablando de Elia Crixanax, ¿la aspirante a guerrera de la próxima legislatura? La directora le diría que sí, que en efecto se trata de ella, luego el Nore pregunta si ellos están juntos. En el sentido de que son pareja pero la directora le dice que no ya que ellos solo están juntos debido a que el simulador del calabozo se debe realizar entre dos personas. Luego el Nore suspiraría y le diría a la directora que la lleve con ellos. Luego volvemos con Daud y Elia, la cual le preguntaría a Daud si realmente quiere romper el récord del simulador, preguntándole si realmente valía la pena. Luego le preguntaría si acaso tiene alguna buena razón para intentar romper el récord. Daud lo pensaría por un momento y le diría la excusa de que lo hace porque ella está con él, lo cual le es difícil de creer a Elia. Conrad les diría a Daud y Elia que estén listos ya que pronto configuraría el simulador para que esté en su máxima dificultad pero Percy protestaría un poco por esto ya que la máxima dificultad es casi un combate real, y eso podría causar que ambos salgan heridos o incluso mueran pero Conrad les dice que de momento, van a satisfacer lo que Daud y Elia quieren. Luego vemos a Elia algo preocupada pero Daud le diría que no se preocupe ya que esto sería pan comido. Más tarde, vemos a Percy hablando con Conrad. Percy aún no podía creer lo que estaban haciendo pero Conrad le dice que esta no es la primera vez que hacen que un alumno pruebe el simulador en máxima dificultad. Luego la cámara apunta a Elia, la cual está parada con una expresión de terror ya que frente a ella se encuentran una gran cantidad de monstruos. Todo esto pasaba mientras Conrad mira, quien dice que si algo pasa simplemente lo salvarían, activando en ese momento la dificultad máxima, haciendo enojar a Elia y causando que la habilidad de supervivencia desesperada de Daud se active, mejorando sus atributos y así defendiéndose de los monstruos que lo atacan. Esta acción sorprendería a Conrad ya que eso era lo que él estaba esperando que pasara, preguntándole a Percy si vio lo que Daud hizo. Elia también se sorprendería diciendo que sabía que él era mejor de lo que aparentaba. Daud seguiría atacando y defendiéndose de los monstruos mientras Percy lo mira sin entender cómo era posible que alguien como él pudiera ser tan hábil. Conrad le diría que entiende el sentimiento y que él hubiera reaccionado igual, luego diría que entre más pase el tiempo en el simulador, más fuertes se harían los enemigos por lo que tanto Daud y Elia se harían también más fuertes. Luego vemos como Elia y Daud se coordinan para atacar a una bestia, donde Daud utilizaría la técnica de espada de los Tristán para así darle múltiples golpes al monstruo, terminando así el simulador y rompiendo el récord de este. Pero entonces Daud y Elia mirarían el techo, el cual explotaría y de arriba caería el señor Conrad, el cual felicita a Daud y Elia por romper el récord, mientras le dice a Percy que él ganó la apuesta. Más tarde, vemos a Daud y Elia leyendo un documento que les permite el alquiler de un artículo de los almacenes de la academia y la posibilidad de pedirle un favor a la decana hechicera, lo cual a ambos les parece increíble ya que no todos los días se puede conseguir algo así. Luego Elia le pregunta a Daud cómo es que puede parecer alguien tan tranquilo siempre, ya que él siempre parece tener las cosas bajo control como si supiera todo lo que pasaría, aunque eso se debe a que Daud sabe todo eso debido a que jugó el juego. Luego Elia le acercaría el puño con intención de que él se lo devuelva, diciéndole si acaso eso no era algo que los chicos suelen hacer. Luego Daud correspondería ese puño, haciendo que la confianza con Elia aumente. Luego ella se despediría de él, diciéndole que lo vería mañana, haciendo pensar a Daud en si Elia era simplemente rara o solo muy amigable, pero entonces él notaría que a su lado estaba el Nore. Esta le preguntaría de forma fría si acaso a él le gustaba a Elia.
Lo cual deja a Daud sorprendido, sintiéndose en peligro, pero a pesar de eso su habilidad no se activaría, por lo que supondría que ella no tenía malas intenciones. Pero entonces ella volvería a preguntar si acaso él gustaba de ella. Pero esta vez su habilidad sí detectaría un verdadero peligro, haciendo que rápidamente deba pensar en alguna excusa. Es entonces que Daud le dice a Elnore que a pesar de haber estado tiempo con ella, en realidad él quería verla a ella, lo cual sorprende de forma fría a Elnore. Daud entonces pensaría en lo que acaba de decir y en cómo lo que dijo sonaba muy ridículo, pensando que era imposible que esa excusa funcionara, pero entonces Elnore le pregunta si realmente él la ha extrañado todo ese tiempo. Daud le diría que así es. Elnore entonces le pregunta por qué. Pero Daud no lograría encontrar las palabras adecuadas para esa respuesta, pero luego Elnore le diría que mejor lo olvide, diciendo que esto para él seguramente era una de esas amistades fugaces debido a que él la salvó en el tren, diciéndole que solo se centre en la lista de prioridades, aunque Daud no sabría de qué lista está hablando. Luego Elnore le entregaría una carta, la cual Daud mira sorprendido pensando en qué podrá ser. Ya que esto no ocurría en el juego original, luego Elnore le dice que ella planeaba entregarle la carta el día de mañana, así que será mejor él abra la carta cuando esté solo. Luego ella se iría mientras Daud piensa en qué contendrá la carta. Más tarde, vemos a Daud leyendo la carta, sorprendiéndose ya que la carta se trataba de una invitación de Elnore a ser su compañero para la fiesta de bienvenida de los estudiantes de primer año, la cual se celebra el día de mañana. Él pensaría que lo único que debe hacer es pasar tiempo con ella, pero el problema es que si él la rechaza, entonces el nivel de interés de ella sobre él disminuiría y además podría volverse hostil contra él, pero sus pensamientos son interrumpidos por alguien que toca. Él abriría la puerta viendo que se trata de Elia, la cual también le daría una carta a Daud, quien simplemente viendo la carta ya puede adivinar de qué se trata. Él le pregunta de qué se trata, pero ella le dice que es una sorpresa que pensó para él mientras estaban en el simulador, diciéndole luego que ella debe irse debido a las reglas que impuso la presidenta. Ella se iría rápidamente mientras le dice que se apure y lea la carta, dejando a nuestro prota algo cansado de la situación mientras piensa en por qué en este mundo hay tanta gente rara. Luego él abriría la carta, rezando para que no sea otra propuesta de compañero para la fiesta, pero al leerla se daría cuenta que en efecto se trata de una invitación de compañero, lo cual pone nervioso a Daud ya que ahora no sabe qué hacer con estas dos mujeres que lo desean. Luego él miraría las cartas mientras piensa en que se supone que esto no pasaba en la historia original, pensando en cómo si acepta a Elnore como compañera entonces Elia lo vería como su enemigo y que si acepta a Elia, entonces Honor podría volverse hostil contra él. Luego pensaría en la posibilidad de rechazarlas a ambas, pero luego descartaría esa idea, pero luego él pensaría en la idea de aceptar la invitación de ambas a la vez. Al día siguiente, vemos la fiesta de bienvenida de los nuevos estudiantes, donde vemos a Elia quejándose de que hay demasiada gente y mucho ruido, agradeciéndole luego a Daud el haber aceptado ir con ella. En entonces que vemos como la cámara apunta a Daud, el cual tiene un peinado distinto, el cual acompañaría a Elia mientras ambos se dirigen a otro lado. Es entonces que vemos que en realidad ese Daud que estaba con Elia era un clon creado con una habilidad que el Daud original compró en la tienda de puntos. Daud pensaría que este era un buen plan, pero que si lo ven a él y al clon en el mismo lugar podría ser un problema, pero luego él se asustaría por el grito de un animal, viendo hacia adelante y observando que se trata de un animal enjaulado que trajeron al lugar, el cual él sabe que lo usarán para experimentar con él, causando que luego este escape, activando así el evento principal, donde simplemente él debe sobrevivir. Pero entonces vemos que Daud al asustarse presionó una habilidad en su ventana de habilidades. Esta se llamaba feromonas, la cual Daud desconoce qué efectos tiene, pero luego él se sorprendería al ver que Elnore se acerca a él. Ella le diría que él huele raro, preguntándole si acaso él usó perfume. Pero Daud le diría que no y que solo son las flores las que huelen de esa forma, pero entonces Elnore le diría que siente que ese aroma viene de él, pero sea como sea, este aroma la estaba volviendo loca. Ante esto, Daud se pondría nervioso ya que no entiende a qué se refería esa habilidad, notando que estas feromonas han sido aplicadas en Elnore. Esta lo miraría con gran interés mientras le dice que ella no había notado antes lo buen hombre que es, lo cual pone nervioso a nuestro prota ya que él no quería que ella se interese más en él. Luego él le dice que mejor se adentren en el evento para ver el lugar, lo cual Elnore acepta con gusto. Daud aún seguiría nervioso mientras piensa como para este
Su clon y Elia ya deberían haberse encontrado, por lo que debe tener cuidado de no encontrarse con ellos. Luego el Nore lo miraría y le diría que se calme. Luego Daud le diría a el Nore que mejor fueran a buscar algo de comida, así que nuestro prota decide invitarle un par de brochetas de carne. Él decidió darle esto ya que se supone que el Nore cuida su figura y necesita de alguna forma bajar el efecto de las feromonas, pero el Nore le diría que estas son sus favoritas. Él pensaría en cómo ahora debe mantener una relación pero teniendo en cuenta la distancia al mismo tiempo. A su vez que debe tener cuidado de no acercarse a su clon y a Elia. Luego el Nore lo lleva a un puesto donde vendían accesorios, donde ella le pregunta si quiere algo. Él le dice que no, pero que él le comprara algo para ella, así que él decidiría comprar el peor regalo posible para disminuir su afecto, comprándole así un simple botón para ropa, pero esto también le gustaría a el Nore, la cual le dice que justamente le hacía falta un botón. Luego vemos como Daud y el Nore están sentados en una mesa, hablando sobre la especialización que Daud eligió, la cual es teología, pero el Nore le diría que debería reconsiderar esa elección ya que sería un desperdicio para sus habilidades si solo se queda con esa opción. Nuestro prota le diría que él eligió esa opción ya que hay algo que él quiere aprender de ahí, aunque en realidad solo eligió esa opción por las habilidades que esa especialización le da para así cuidar su vida y la caída de el Nore. Él entonces le inventaría una historia de que desde que él era niño siempre quiso proteger algo. Es entonces donde él nos explica que próximamente en un futuro evento del juego llamado el incidente de la sociedad secreta, habrá un jefe enemigo que es débil a las habilidades sagradas que se aprenden en la clase de teología. El Nore le preguntaría si acaso eso tiene algo que ver con ella, hablándole de que ella es consciente de la maldición que existe sobre la familia Tristán, una maldición que convierte en seres trastornados a algunos de sus miembros. Daud le preguntaría si acaso la solución para eso era el entrenamiento mental. El Nore le preguntaría cómo es que él sabe eso. Es entonces que él habla sobre una bendición de un ángel, una bendición que involucra que dos arcángeles le den su bendición a una persona. El Nore le daría la razón en eso, pero le diría que eso es algo bastante difícil de conseguir y que debido a esa dificultad es que los Tristán siguen malditos. Es entonces que ella le pregunta por qué siempre se mantiene cerca de ella. Él le diría que quiere protegerla a ella, pero ella le pregunta qué es ella para él. Él entonces le diría que si no la proteja él entonces moriría. Ella le diría que ya suponía algo como eso, diciéndole que él es un hombre extraño, aunque eso a él ya se lo han dicho muchas veces. Mientras tanto, vemos al clon de Daud y a Elia en otra zona donde tienen encerradas a muchas bestias, donde Elia pensaría si acaso Daud se enojó con ella, ya que él no ha estado hablando mucho, pensando también en que debe hablar más con él para así poder obtener información sobre la familia Tristán, pero ella estaría en aprietos ya que no sabe tratar con hombres. Luego ella diría que quizás estos monstruos se usan para experimentos de la academia, diciendo también los profesores son unos irresponsables al simplemente dejar a los monstruos sin vigilancia, notando incluso que algunos de estos monstruos no están amarrados, pero ella entonces al acercarse a una de las jaulas, notaría que hay un dispositivo en una de estas que explotaría mandando a volar al clon y a ella. La explosión sería sentida por todo el lugar mientras vemos como el clon protegió a Elia de la explosión mientras ésta le pregunta por qué la salvó, a lo que el clon le dice que ese es su trabajo. Ella querría preguntar a qué se refiere con eso. Pero entonces una gran cantidad de bestias se aproximarían a ellos, por lo que entonces ella tomaría una tubería y le daría las gracias por protegerlo, pero que ahora sería ella quien lo protegería. Luego volvemos con Daud, el cual se aleja de el Nore con la excusa de que debe encargarse de algo mientras le dice también que vaya a buscar un sacerdote. El Nore trataría de decirle que espere, pero Daud le diría que la prioridad era proteger a los estudiantes. Luego volvemos con Elia y el clon de Daud, donde Elia se ve cansada mientras el clon le pregunta si estas eran todas las criaturas del lugar. Elia le diría que está agradecida de que finalmente él reaccione, mientras Daud nota que el interés de Elia aumenta. Ella luego le dice que una bestia demoníaca había escapado y que probablemente ésta ya se encontraba en dirección al primer piso y que si ambos se apuran quizás puedan detenerlo. Luego vemos como en el salón principal la bestia ya había llegado, obligando a que los profesores deban aguantar todo lo que puedan hasta que los caballeros logren llegar a la sala. Luego vemos a el Nore hablando con un sacerdote quien le dice que no pueden usar una barrera llamada la bendición del ángel sin preparación y que lo mejor era esperar a que los caballeros lleguen, añadiendo también que esto es culpa de la familia Tristán, lo cual hace enojar un poco a el Nore, pero entonces Daud diría que él se encargará de la barrera mientras el sacerdote le dice a el Nore que lo detenga ya que él simplemente es un estudiante novato.
es entonces que Daud correría rápidamente hacia el profesor que sostiene la barrera, activando así su habilidad de supervivencia desesperada, aumentando sus estadísticas al máximo, poniéndose del lado contrario de la barrera, conteniendo a la bestia él mismo con mucho esfuerzo mientras usa la bendición del ángel de la otra vez, sorprendiendo así a los demás presentes, los cuales se preguntan cómo puede ser que alguien como él pueda hacer eso. Esto sorprendería a Elnore y al sacerdote, quien no podía creer que un simple estudiante pudiera hacer algo como eso. Elnore lo miraría y pensaría en cómo para este punto Daud ya no le parece tan raro, ya que ya van varias veces que él oculta sus habilidades. El sacerdote seguiría estupefacto ya que no puede creer la situación, pero Elnore le diría que él no está haciendo nada. Pero luego aparecería Elia, quien golpea al sacerdote mientras le dice a Elnore que mejor ignore a ese tonto. Luego le diría que ella acaba de subir desde el sótano y también añadiría que antes vio a Daud usar una bendición oculta para salvarla. Luego Elnore miraría a Daud y comenzaría a pensar en el poder que Daud está usando ahora, recordando las palabras que le dijo anteriormente sobre elegir la especialidad de teología, recordando cómo él le dijo que la protegería. Ella entonces le diría a Elnore que Daud debe ser alguien importante para ella. Elnore no entendería a qué se refiere y Elia le diría que Daud está aguantando demasiadas cosas por él y que si no fuera porque él la considera a alguien importante entonces él no haría eso. Es entonces que Elnore, sintiéndose como si pudiera ver una luz al final del túnel entre tanta oscuridad, ella sacaría su espada y decidiría atacar a la bestia. Luego vemos que la barrera de Daud está por colapsar. Es entonces que, ante los ojos de Elia, Elnore daría un poderoso ataque a la bestia, dejándolo en el piso mientras Daud es testigo de su fuerza. El monstruo aún más furioso se lanzaría en contra de Elnore, pero entonces ella se pondría en posición y veríamos cómo ésta hace uso de la esgrima de los Tristán, dándole así al monstruo múltiples ataques que impactan de lleno en él, pero que aún así éste se mantiene de pie. Es entonces que la bestia trataría de acercarse de nuevo, pero Elnore se pondría en posición y usaría una habilidad de corte llamada Tramontana, con la cual acabaría con el monstruo mandándolo a la verga. Esto sorprendería a nuestro prota, quien se impresiona por el gran poder de Elnore, preguntándose también si acaso ella se encontraba bien, ya que se supone que ella no participaba en esta parte de la historia. Luego Daud pensaría en el hecho de que los profesores que se encargaban de experimentar con las bestias pertenecen a la familia Tristán y que el hecho de que Elnore se encargará de la bestia sería admitir el error de la familia Tristán. Mientras tanto vemos como Elia guía a los demás alumnos para que evacúen mientras Elia guarda su espada y dice que todo ha terminado, pero es entonces que Daud le grita que el monstruo sigue vivo detrás de ella. Ella miraría hacia atrás sin darle tiempo de reaccionar bien, pero nuestro protagonista, todo un gigachat, se pondría frente al monstruo, usando su escudo para proteger a Elnore mientras la bestia ataca con todo, pero Daud no podría más y se quedaría sin energía frente a los ojos de Elnore, quedándose inconsciente. Luego vemos a nuestro protagonista despertar, mientras la voz de una mujer lo saluda al despertar. Él le pregunta por las bestias, pero la mujer le dice que estas fueron controladas. Es entonces que Daud nota que esta mujer es la rectora Atalante, preguntándole si se encuentra sorprendido de verla, pero él le diría que no. Pero entonces la rectora le dice que tiene malas y aún peores noticias para él. Daud le diría que primero diga las menos malas. Ella entonces le dice que debido a la atención recibida y la cantidad de problemas en los que se ha visto involucrado, él terminará en muchos más problemas en el futuro, lo cual lleva a la segunda noticia. Es entonces que la rectora le preguntaría a Daud sobre el demonio, preguntándole hasta qué punto sabe sobre él.